y medidas de seguridad, la parte especial se refiere directamente a decir qué delitos hay y cuáles son las penas para cada delito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la parte general es una cosa y la parte especial es otra. Ya les dije yo la semana pasada que la parte general va del artículo 1 al 122. Del 1 al 122 es la parte general y la parte especial del 123 del homicidio en adelante. En adelante. Bueno, este curso es Derecho Penal 1. Vamos a estudiar la parte general, nada más la parte general del artículo 1 al 122. Entonces, tanto la doctrina como la ley divide el derecho penal en parte general y parte especial. Lo divide la doctrina, lo divide el código en parte general y parte especial. La parte general, la que ya les expliqué, y la parte especial del artículo 123 en adelante. Ahí se define cada una, en la parte especial, cada uno de los delitos. Bueno, ahora también para su estudio, el derecho penal se divide en la manera que ahí lo tienen ustedes en la diapositiva. El derecho penal para su estudio se divide en derecho penal material o sustantivo, derecho procesal penal o adjetivo y derecho penal ejecutivo o penitenciario. Algo de esto hablamos también la semana pasada. Digamos, derecho penal. Solo dicho derecho penal, estamos hablando de derecho penal material o sustantivo, que es lo que van a estudiar ustedes tercero, cuarto y quinto semestre. Cuando estudien Derecho Penal 1, Derecho Penal 2 y Derecho Penal 3. En el sexto semestre, ustedes ya empiezan a estudiar Derecho Procesal Penal o Adjetivo. Entonces, en tercer semestre, que están ahorita, en cuarto y quinto semestre van a estudiar Derecho Penal Material o Sustantivo. Y del sexto semestre en adelante, creo que es sexto y séptimo semestre, van a estudiar Derecho Procesal Penal o Adjetivo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El derecho penal material o sustantivo es el conjunto de disposiciones, jurídicas que determinan los delitos, la participación, las penas y medidas de seguridad. Se parece un poco a la definición del derecho penal objetivo o el jus penale. Entonces, el derecho penal material o sustantivo se refiere a las disposiciones jurídicas a través de las cuales se definen los delitos, la participación, las penas y las medidas de seguridad. Ese es el derecho penal sustantivo. Ahora, el derecho procesal penal o adjetivo, vean el nombre, procesal. ¿Qué les dice procesal? ¿Qué les quiere decir esa palabra? Que se refiere a procedimientos. Procesal, procesos, procedimientos. El derecho procesal penal o adjetivo es el conjunto de disposiciones jurídicas a través de las cuales se determinan las etapas o las distintas fases que se debe seguir en un proceso penal para lograr la aplicación del derecho penal sustantivo. El derecho procesal penal objetivo, entonces, es el conjunto de disposiciones jurídicas a través de las cuales se determinan las distintas etapas o las distintas fases que debe llevar un procedimiento para lograr la aplicación del derecho penal sustantivo. Dicho de otra manera, jóvenes, digamos,
Si en el artículo 123 que nos hicieron favor de leer, dicen que comete homicidio quien diere muerte a una persona y que el homicida será responsable de una pena de 15 a 40 años, creo que es, según lo que nos dio el compañero. Entonces, el artículo 123, pues solo les dice eso. Homicidio es dar muerte a una persona y el que cometa homicidio tendrá una pena de 15 a 40 años. Sí, pero ¿cómo llegar hasta eso? Si una persona mata a otra, pues hay que procesarlo. Hay que procesarlo. Y se le sigue un caso, un juicio, un proceso. Pero el que esa persona haya matado a otra no necesariamente significa que sea un delito. Ya les pregunté a ustedes, ¿cómo podría ser que una persona mate a otra y no hay delito? Ustedes me dijeron la legítima defensa. Y lo cual es correcto. Una persona puede matar a otra en legítima defensa para salvar su vida. O bien puede ser que sí comprueben que actuó intencionalmente, no por defenderse, sino con el ánimo de matar a su víctima, y entonces le impongan una pena de 30 o 40 años. Pero ¿cómo establecer una u otra cosa? ¿Cómo establecer si hubo legítima defensa o no? ¿Cómo establecer si la persona actuó dolosamente o intencionalmente? ¿Cómo establecer si esa persona fue la determinante para cometer el delito o solo ayudó a otro a que lo cometiera? ¿Cómo establecer si le ponen 15 o le ponen 40 años? Porque eso no es nada más una cosa antojadiza del juez. Además, recuerden ustedes la diferencia entre 15 y 40 años. No es lo mismo que a una persona la condenen a 15 años que por la redención de penas pueda salir libre en 7 años y medio, a que una persona la condenen a 40 años y que aún con la redención de penas salga en 20. Es lo mismo, hay una gran diferencia. Pero eso no es antojadizo del juez. A mí se me ocurre poner 15 y a mí se me ocurre poner 40. No, eso no es así. Todo va a estar basado en pruebas, en atenuantes. Por ejemplo, si el autor del delito del homicida se entregó a la autoridad, si ha logrado resarcir daños y perjuicios a la familia, todo eso le puede ir bajando la pena. Le puede ir bajando la pena. No menos de 15, ni más de 40, pero sí a una pena mínima. ¿Y en dónde se demuestra todo eso? ¿Cómo demostrarlo? ¿En dónde se demuestra todo eso, jóvenes? Todo eso que estoy hablando yo, ¿en dónde se puede demostrar? ¿Un juzgado? En un juzgado, en el proceso penal, en un juzgado. Entonces, tienen que haber normas que regulen el procedimiento penal, porque la aplicación del derecho penal sustantivo no va a ser en automático. No va a ser en automático. No hay dos casos iguales. No hay dos casos iguales. Los seres humanos somos todos diferentes. Entonces no hay dos casos iguales. Ustedes no pueden copiar una condena de un caso para otro caso, aunque sea homicidio, no importa, pero son homicidios diferentes. Entonces deben haber normas que regulen el procedimiento para seguir, que deben seguir los jueces, que deben seguir los abogados, el Ministerio Público, el defensor, para lograr la aplicación del derecho penal sustantivo. A través de ese procedimiento se logra la aplicación del derecho penal sustantivo. Por eso a mí muchas veces me han preguntado los alumnos, mire, pero ¿por qué cuando alguien mata en legítima defensa, por ejemplo, en una camioneta, en un bus, un delincuente dispara y un sujeto que iba ahí armado saca su arma y se defiende y lo mata, pero ¿por qué siempre se lo llevan detenido? Me han preguntado a mí. Bueno, ¿por qué creen ustedes que siempre se lo llevan detenido? Porque hay que determinar. Exactamente. ¿Un proceso? Exactamente. Porque tiene que demostrarse
que en realidad entró un sujeto que asaltó, que estaba asaltando, que disparó. Hay que probar todo eso. No basta con que el que se defendió diga, mire, disculpe, yo maté, pero fue en legítima defensa. Ah, bueno, entonces que le vaya bien. No es así. Él tiene que demostrarlo en un proceso. Y eso tiene que estar regulado. ¿Por qué tiene que estar regulado el proceso? ¿Qué dijeron ustedes que se necesitaba para poder condenar? ¿Seguir un qué me dijeron? Proceso. Sí, pero un proceso lleva un adjetivo antes. ¿Cómo se llama? ¿El qué? Debido proceso. Exactamente. Exactamente. Fíjense lo que están diciendo. El debido proceso, no el indebido. El debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso? El que señalan las normas del procedimiento, cómo hacerlo. Porque ustedes le tienen que garantizar el derecho de defensa al imputado. Le tienen que garantizar la presunción de inocencia. Le tienen que garantizar todos sus derechos. Solo así la persona va a ser enjuiciada en un debido proceso. Y solo así pueden condenar legítimamente, si lo encuentran responsable, a la pena que señala el derecho penal sustantivo. El derecho penal sustantivo sin el adjetivo no podría hacer nada, porque ¿cómo se aplica? Pues caeríamos en arbitrariedad, de que los jueces podrían hacer lo que quieran. Y no, los jueces, los funcionarios y todos están sujetos a la ley. Entonces, volviendo al principio, el derecho penal material o sustantivo son los que determinan los delitos. Es el 123, el derecho penal sustantivo. El que diere a muerte a otra persona comete homicidio y es responsable de 15 a 40 años. Eso es derecho penal sustantivo, ¿verdad? Pero para lograr la aplicación de eso, tienen que cumplir con las normas del derecho procesal penal. ¿Cuál es una norma de derecho procesal penal, por ejemplo? Bueno, la confesión debe ser libre y espontánea. Si alguien confiesa un hecho, no puede ser por una tortura. Eso ya no se puede. En la historia se sabe que pues, se torturaba para obtener confesiones, pero ahora ya no. El debido proceso ahora exige que se respeten las garantías de los imputados. Entonces, una norma de derecho procesal, la confesión para ser válida tiene que ser libre y espontánea, no forzada. Entonces, eso es el derecho penal material o sustantivo y eso es el derecho procesal penal o adjetivo. ¿Cuál es el derecho penal ejecutivo o penitenciario? Bueno, ese es el que tiene que ver con la forma en que se deben de cumplir las condenas, ¿verdad? ¿Qué tipo de prisiones hay? ¿Qué tipo de vida intracarcelaria debe tener el condenado? Si es de máxima seguridad o de mínima seguridad. Hay países en donde a las personas los condenan y los dejan salir a trabajar de lunes a viernes de la cárcel y regresan a la prisión sábado y domingo. Obviamente son otros países y son delitos menores y cárceles de menor seguridad. Pero hay otras que son de máxima seguridad, en donde tienen derecho a salir a tomar la luz del sol 2 horas a la semana. Todo eso tiene que estar regulado por normas penitenciarias, que en nuestro caso no existe un código, sino todo depende de circulares y reglamentos emitidos por el sistema penitenciario o por el Ministerio de Gobernación, bajo, digamos, ciertos controles del juez de ejecución de la pena. Entonces, el derecho penal ejecutivo, como su nombre dice, ejecutivo, es para ejecutar las condenas. Para ejecutar las condenas de las personas, pues, que son culpables, son declaradas culpables. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado ahorita, jóvenes? De mi parte todo claro, claro, licenciado. Muy bien. Yo tengo una pregunta, licenciado. Dígame. En el Código Penal, en el capítulo 1 de los delitos contra la vida y la integridad de la persona, estipula los parámetros para el homicidio y el capítulo 2 el homicidio calificado. Yo sé que por ahí debe venir una definición bastante clara, pero si pudiera me podría indicar la diferencia entre homicidio y homicidio calificado. Bueno, efectivamente, digamos, todos los homicidios
Todos los homicidios tienen algo en común. Todos los delitos contra la vida tienen algo en común. ¿Qué es lo común en todos los homicidios o en todos los delitos contra la vida? ¿La muerte de alguien? ¿Motivo? No, motivo no. Eso no es común entre todos, porque hay diferencia. ¿La muerte de una persona? La muerte de una persona, sí. La muerte de una persona, sí. O sea que lo común en todos los homicidios es la muerte de una persona. Correcto. Lo que pasa es que hay supuestos diferentes que pueden ocurrir en donde siempre se va a dar la muerte de una persona. Voy a ponerles dos casos extremos de clases de homicidio. Por ejemplo, hay un homicidio en donde el que mata, mata por precio o recompensa. Es un sicario. Le pagaron para matar. Es un sicario. Y este sicario, obviamente, hizo un plan para ejecutar su acción, hizo vigilancia sobre la víctima, determinó cuál era la hora más segura para el delincuente a efecto de que no fuera capturado. Pensó que podría ser en la noche cuando regresara a su casa de su trabajo. Consigue el arma adecuada para provocar el homicidio y lo mata. Obviamente, este que realizó esa acción actuó fría y reflexivamente. Lo manejó fríamente. Él lo planificó. Obviamente hay premeditación porque lo planificó. ¿Cómo se llama ese homicidio? ¿Calificado? Es un homicidio calificado, pero ¿cómo se llama? Culposo. Asesinato. Asesinato. Ese se llama asesinato. Asesinato es cuando se mata por precio o recompensa o cuando se actúa planificadamente, fría y reflexivamente. Entonces, ese caso que les puse es un asesinato. Lo planificó, lo pensó y lo meditó. Ahora vámonos a otro caso. Un tipo se emborracha. Fue a una fiesta con su vehículo. Cuando va de regreso a su casa, como va ebrio, se duerme al volante, se duerme y luego en la banqueta atropella a una persona y lo mata. ¿Qué hay de común en esos dos casos que yo les puse? Pues la muerte de una persona. En los dos casos hay la muerte de una persona. Pero ¿cómo se llama este último homicidio que yo les di el ejemplo ahorita? Culposo, ¿no? Homicidio culposo. Ese es un homicidio culposo. Ese es un homicidio culposo porque no había intención. Entonces ya se dieron cuenta los dos extremos que estamos viendo. Uno en donde no había intención y en el otro en donde la intención se planificó fría y reflexivamente. Entonces, ¿cuál es el homicidio calificado? Que nos preguntaba el compañero, es aquel que, digamos, tiene ciertas características que lo hace agravado, que agrava el homicidio. El asesinato es un homicidio calificado. Es un homicidio calificado porque no solo fue matar a una persona, sino lo mató por precio o recompensa, porque es un sicario. Entonces deja de ser homicidio simple y se convierte en un homicidio calificado con una pena más alta que el delito se llama asesinato. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todo claro, licenciado. Si me permitiera, se podría entonces, según el artículo 121, colocársele o imputársele infanticidio y al mismo tiempo premeditación. No, porque el infanticidio es otro delito. Ese es otro delito. Infanticidio es un delito atenuado cuando se mata a un niño que no ha cumplido 3 días de nacido. Y para no meternos mucho, porque lo que pasa es que vamos a irnos metiendo en delitos en particular y eso pues es más bien parte especial, lo que ya les expliqué. Pero sí es importante que su pregunta es importante y entonces que usted sepa y sus compañeros
que el homicidio calificado, que fue lo primero que usted me preguntó, es aquel que está agravado por las circunstancias en que se comete. Digamos, por ejemplo, por precio o recompensa, ya no es homicidio, sino se convierte en asesinato. Ese es el homicidio calificado. Ok, muchas gracias. Muy bien, para servirles. Bueno, entonces, continuemos. El derecho penal obviamente tiene un fin que es común a las demás ramas del derecho. ¿Cuál será el fin del derecho, jóvenes, en términos generales? ¿Cuál es la finalidad del derecho? ¿Para qué existe el derecho? Para la realización del bien común. Muy bien. La protección de las personas. Regular su comportamiento Perfecto. en sociedad. ¿Alguien más? Establecer derechos y obligaciones. Muy bien. Bueno, compañeros, perfecto. Todo lo que ustedes me han dicho es correcto. O sea, el fin del derecho en términos generales tiene que ver con el bien común que ustedes mencionaron, tiene que ver con regular los derechos y obligaciones de las personas, tiene que ver, el fin del derecho tiene que ver con lograr la paz social o la armonía social. Es que miren, hay un montón de normas y un montón de leyes y no hay paz social ni hay armonía, es un relajo. Ahora imagínense sin leyes. Pues sería la ley de la jungla. Entonces, en realidad, con un gran esfuerzo, el derecho trata de garantizar el bien común que dijo el compañero ahí. La paz social, la certeza jurídica, la seguridad de las personas, eso es, la paz social, ¿verdad? Que haya respeto, que se respeten las normas, que cada quien cumpla con sus obligaciones y que respete los derechos de los demás. Todo eso es el fin del derecho, que si cuesta con la existencia de un ordenamiento jurídico, como les repito, imagínense ustedes sin eso. Entonces el fin del derecho en términos generales es la paz social, la armonía social, el bien común que ustedes dijeron. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cómo el derecho penal y las demás ramas del derecho tratan de garantizar la paz social? ¿Cuál es la diferencia entre la forma en que el derecho penal trata de garantizar la paz social a la forma en que las otras ramas del derecho buscan ese mismo propósito? ¿Cuál es la diferencia? Podría ser que el derecho penal estipula más o menos la condena para una persona y las demás pues crean las leyes. Está bien. Utiliza la fuerza y la coacción, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, pues entonces, lo que dicen los compañeros es correcto, porque el derecho de familia, el derecho del trabajo, el derecho mercantil, el derecho notarial que les va a regular los contratos, cómo hacer las compraventas, cómo hacer los arrendamientos, todo eso tiene que ver con la paz social también, por supuesto, y tiene que ver con los derechos de las personas. Pero la diferencia entre la forma en que el derecho penal busca lograr la paz social es por el ejercicio del poder punitivo. Es por el ejercicio del poder punitivo que tiene el derecho penal. ¿Y cómo se expresa ese poder punitivo? Bueno, con el jus puniendi, con las penas. Porque el derecho penal es el que fija penas. Y entonces, todos tratan de garantizar la paz social, la armonía social, pero el derecho penal usa su facultad de castigar que le da el Estado. La facultad de castigar que tiene el Estado para determinar delitos y penas.
el derecho penal se vale del poder punitivo del Estado, de la posibilidad de castigar. Entonces, también el derecho penal trata de buscar la paz social, solo que utilizan las penas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando ya algo vamos a ver de eso, las penas jóvenes no solo se aplican con una función directa sobre el condenado, sino también sobre una función indirecta sobre los demás ciudadanos. Porque por eso la pena se dice en la doctrina que también tiene una función, digamos, de prevención general, para que los ciudadanos vean que si al fulano lo condenaron a 40 o 50 años por un homicidio, entonces se abstengan de realizar esas acciones. Entonces las penas no solo van dirigidas de una o de otra manera hacia la persona que se condena, sino a los demás ciudadanos, para que los ciudadanos sepan y vean qué les puede ocurrir si cometen un delito. Si matan a alguien, los pueden condenar a 50 años. Tiene esa doble función que en la mente de las personas, claro que inhibe a querer realizar una acción fuera de la ley por el temor a ser descubierto y a ser castigado. Entonces, el derecho penal, para garantizar la paz social, usa el poder punitivo del Estado, que es el poder de castigar que tiene el Estado, a través del jus puniendi. Muy bien, entonces veamos ahora cuáles son las características, rápidamente, cuáles son las características del derecho penal. Ahí están anotadas. Dijimos que primero es una ciencia social y cultural, porque tal y como lo dice la literal B, jóvenes, el derecho penal es una ciencia normativa, contiene normas, contiene disposiciones jurídicas. Ahí está el Código Penal. Bueno, se me olvidó decirles eso. El derecho penal sustantivo, ¿en dónde está? El derecho penal sustantivo está en el Código Penal. ¿Y el derecho procesal penal o adjetivo en dónde está? Pues está en el Código Procesal Penal. Ustedes pueden tener en sus manos su Código Penal, ahí está el derecho penal material o sustantivo. Y pueden tener en sus manos el Código Procesal Penal, ahí está el derecho procesal penal o adjetivo, ¿verdad? Entonces, como parte de las características del derecho penal, es que es una ciencia social y cultural y es normativo. Es normativo porque contiene normas, contiene disposiciones jurídicas. Es de carácter positivo. ¿Por qué? Porque deben cumplirse sus normas. O sea, están vigentes. No hay posibilidades de que alguien diga, bueno, yo no quiero cumplir con eso. Yo no quiero cumplir con eso. No hay posibilidades que diga eso porque el derecho penal es de carácter positivo, está vigente. Y al estar vigente es aplicable para todos, erga omnes, para todos. Entonces no puede ser que alguien diga, bueno, yo no quiero cumplir con eso. Pues no cumple, pues entonces lo castigan. Entonces es de carácter positivo. ¿Pertenece al derecho público? Bueno, ya lo dijimos, ¿cuál es la naturaleza pública del derecho? ¿Cuál es la naturaleza del derecho penal? Dijimos que era de naturaleza pública porque los bienes que protege son bienes de interés social. La vida, la libertad, la dignidad, el patrimonio son bienes que protege la Constitución Política de la República. Y entonces son bienes de interés general y por eso es de naturaleza pública. El derecho penal es valorativo. Esto es interesante, oigan, esto es interesante. Es valorativo. ¿Por qué creen ustedes que el derecho penal es valorativo? Porque tiene valor ante la sociedad. Es correcto lo que dice, está bien, pero ¿qué más? Valorativo me suena a que valora o sea, tal como dice, valora la postura de dos personas, dos puntos de vista. Usa juicios de valor.
¿Para qué? Para seleccionar ¿Una las selección conductas de lo peligrosas más de la sociedad. peligroso o dañino para la sociedad? Perdóneme. ¿Me podría repetir lo que me dijo? Sí, que selecciona tal vez las conductas más incorrectas o peligrosas que pueden afectar a la sociedad. Muy bien, miren pues. Todo lo que dijeron es correcto, tiene un sentido todo lo que dijeron. Pero la posición exacta del por qué es valorativo es lo que dijo la compañera ahora de último. ¿Eh? Esa es la valoración exacta de por qué es valorativo. Es que, fíjense pues, cuando se crea un delito o se suprime un delito, porque también se puede suprimir, se puede derogar. Antes, yo les he dicho siempre en las clases, antes existía el adulterio, el delito de adulterio, pero era un delito que podían cometer solo las mujeres, los hombres no. Por más de 25 años, el adulterio fue un delito que existió solo para mujeres. La mujer que tenía relaciones sexuales con un hombre que no era su marido, pues iba a la cárcel y la podían condenar. Yo hace muchísimos años trabajé en tribunales, en juzgados penales, y me recuerdo que cuando era oficial de un juzgado penal, tuve en mi mesa un caso en donde estaba presa una señora por adulterio. El esposo la había seguido y tenía testigos y, bueno, tenía ahí cómo él estaba demostrando y la tenía presa. La señora estaba presa por adulterio. Y el caso se estaba ventilando y era normal. O sea, nadie veía normal, esto no veían normal, pero era solo para mujeres, no para hombres. Después, ya con el correr del tiempo, la Corte de Constitucionalidad entró en un caso a valorar que la Constitución política establece la igualdad de sexo y el Código Civil establece los mismos derechos y obligaciones para el esposo y la esposa, el marido y la mujer. Una de las obligaciones es la fidelidad, pues lógicamente el respeto. Pero ¿por qué el incumplimiento de esa fidelidad llevaba a prisión solo a la mujer? Solo a la esposa. Entonces la Corte de Constitucionalidad hizo una valoración y valoró que ese artículo del adulterio, el delito del adulterio, era discriminatorio e iba en contra de la Constitución política y de los derechos de igualdad entre hombre y mujer. Y entonces se suprimió, se derogó el delito de adulterio. ¿Hubo una valoración ahí o no hubo una valoración? Licenciado. ¿Sí? Sí, Licenciado. Sí. Claro que sí hubo una valoración. Se entraron a valorar un montón de temas. La igualdad entre las personas, un montón de temas. Y se suprimió el delito. Entonces, jóvenes, para crear delitos y para suprimir delitos, siempre el legislador, o en este caso la Corte de Constitucionalidad, hace valoraciones. Bien lo dijo la compañera. Es el ejercicio que se hace, digamos, para determinar de las conductas de las personas qué es delito, qué debe ser delito y qué no debe ser delito. ¿Qué debe ser delito y qué no debe ser delito? Ese es el tema. La doctrina y la criminología especialmente consideran hoy más que nunca que el derecho penal debe usarse en última instancia. La última razón, dice la doctrina, porque en realidad el tema de que el derecho penal rehabilita peor en cárceles como las nuestras, ustedes saben que eso no existe. Eso es solo teoría. Ahí vamos a ver más adelante, mire, dicen ser rehabilitador. Ese es uno de los fines del derecho penal, porque en la práctica no lo es. Entonces, la doctrina y la criminología consideran que el derecho penal hay que usarlo lo menos posible. Solo en aquellos casos graves, que no hay otra alternativa más que usar el derecho penal para ponerle sanciones a quien ejecuten esas acciones. Pero en todo eso hay una valoración. ¿Vale la pena que esto sea delito o no? O mejor que quede
en lo civil o que quede en las normas laborales o que quede, pero no lo metamos en lo penal. No hay necesidad de meterlo en lo penal. Esa es la valoración que se hace. Por eso el derecho penal es valorativo. Valora las conductas para determinar cuáles son las que merecen ser castigadas por el derecho penal. Ya les dije a ustedes en la clase anterior, imagínense que dijeran, bueno, el patrono que no pague el salario mínimo será sancionado con una pena de 10 a 20 años. Y el trabajador que no cumpla con su horario de trabajo, se le fijará una pena de 15 a 40 años. ¿Qué sentido tendría eso? No, ahí se hace una valoración y se dice, no, eso que se quede en el derecho laboral, que lo regule el derecho laboral. El derecho penal debe usarse en última instancia. Entonces, por eso es valorativo. Bueno, es finalista porque ya dijimos que tiene como fin la paz social. Es sancionador porque obviamente el derecho penal para lograr su cometido utiliza la pena o las penas, diferentes penas que hay, luego de seguido el debido proceso para sancionar a una persona y que la persona cumpla con una condena por haber cometido un delito, luego de haber seguido el debido proceso. Entonces el derecho penal también es sancionador porque sanciona. Y, digamos, teóricamente el derecho penal debe ser preventivo y rehabilitador. ¿Cómo es preventivo? Bueno, como les dije, cuando se fija una pena, la existencia de las penas no solo van hacia la persona que comete el delito, porque ya lo cometió y por lo tanto se hace acreedor de una sanción, sino también previene de que otros cometan delitos, porque tiene la advertencia, la advertencia, no vamos a decir amenaza, la advertencia de que si comete un delito se le pone una pena. Entonces lo previene, es preventivo por eso. Y debiera ser rehabilitador. El derecho penal debiera ser rehabilitador por muchas razones que no nos vamos a detener ahora, pero en realidad, qué mejor que a la persona se le rehabilite y se le pueda reinsertar después de cumplir su condena ya como una persona, un ciudadano responsable a la sociedad. No que haya ido a aprender cómo cometer crímenes. No que las cárceles sean escuelas de criminalidad, sino que en realidad sean centros de rehabilitación en donde la persona al salir pueda incorporarse a la sociedad de buena manera, porque no solo va a recibir el rechazo de la sociedad, sino además viene con una escuela tremenda, digamos, de carácter delictivo, de prisiones que no cumplen con su cometido. Así es que por lo menos en la doctrina el derecho penal debiera ser preventivo y rehabilitador. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado, todo claro por mi parte. No, licenciado. Todo claro, licenciado. Todo claro, licenciado, gracias. Vaya, entonces, si me hacen favor, entonces nos quedamos hoy hasta ahí y primero ya nos vemos la otra semana y será un gusto saludarles hoy. Que tengan feliz tarde. Licenciado, Disculpe. Dígame. Disculpe, licenciado, fíjese que sí, tal vez sí tengo una pequeña duda en que el derecho penal debe ser finalista. ¿Me podría repetir un poquito la definición? Bueno, recuérdense que hablamos un poco de eso hace unos minutos, cuando dijimos que el derecho penal, al igual que las demás ramas del derecho, tienen como finalidad la paz social, el bien común, que dijeron sus compañeros en algún momento. Entonces el derecho penal es finalista, porque también tiene como fin lograr la paz social, la armonía social. Solo que, como ya lo dijimos, el derecho penal usa el jus puniendi, usa el poder coercitivo, que es pues la posibilidad de una sanción para tratar de lograr una armonía social, una paz social. Ok, muchísimas gracias, licenciado. ¿Algo más, jóvenes? El licenciado, yo solo quería recordarle que en la anterior clase dijo que nos iba a dar los libros que estaríamos usando en el curso. Fíjese que sí me recordé de eso. Sí me recordé de eso. Lo tengo clarísimo.
solo que todavía no me dieron los datos sobre en dónde se podría adquirir uno de los textos que les quiero recomendar, pero hagamos lo siguiente. Yo se los doy el jueves o se los doy al licenciado Mario Castillo para que él se los dé. Entiendo que debe ser ya, pues, porque ya estamos en clases, pero solo quiero decirles en dónde lo pueden adquirir por si se inclinaran por esa literatura. Sí me recordé eso y el jueves yo les doy la información. ¿Oye? Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, Vale, que tengan licenciado. feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.